Y esta noche hay gran controversia luego de que la Casa Blanca impidiera la difusión de una grabación con las declaraciones que el presidente Biden le dio a un fiscal especial que investigaba su supuesta manipulación ilegal de documentos confidenciales. Y es que en las últimas horas la administración Biden dijo que argumentaba el privilegio ejecutivo para que estas no fueran divulgadas. Y es que en febrero, el fiscal especial decidió no presentar cargos contra Biden, ya que según él sería difícil probar las acusaciones contra el mandatario debido a su mala memoria y también su avanzada edad. Declaraciones que provocaron toda una tormenta política. Vamos a conversar sobre este tema con el analista político y abogado Cristian Mancera. Cristian, es un placer tenerte en el programa. Buenas noches. Un placer, Luis Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Cristian. Con el argumento del privilegio ejecutivo, el presidente Biden esperaría poner fin a los intentos de los legisladores republicanos por declarar en desacato al fiscal general Merrick Garland. ¿Qué te parece esto que pone sobre la mesa la administración Biden? Pues es desafortunado primero que no se dé transparencia frente a este tema particular. Y si tú observas, la transcripción de la conversación está publicada, entonces no hay lugar realmente para esconder lo que realmente se habló en esa conversación, a menos que se tenga miedo de que en esa conversación se demuestre falencias de tipo cognitivo de parte del presidente Joe Biden, o que lo expongan de que finalmente esas fallas de memoria o esas faltas de atención son más graves de lo que realmente la gente piensa, y eso sin duda lo va a afectar a él con miras a los debates presidenciales que se van a presentar en junio. Entonces creo que es una estrategia por mitigar un fuego que se está presentando, pero a su vez creo que eso va a generar una alarma mucho más grande en el votante norteamericano, que ve esto con bastante preocupación. La polémica es inmensa. Quiero que veamos las declaraciones del presidente de la Cámara, Mike Johnson. Veamos. President Biden is apparently afraid for the citizens of this country and everyone to hear those tapes. They obviously confirm what the special counsel has found. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Mike Johnson? Claramente creo que dan en el punto preciso de que no se puede estar ocultando algo que no tiene por qué ocultarse. O sea, si hubo una conversación tan puntual como esa, creo que se debe dar la transparencia, y esto no va a ser el final de esta conversación. Finalmente los congresistas van a seguir buscando que se dé transparencia, y creo que es un tema que ha pasado también con otros presidentes que han invocado el privilegio ejecutivo, pero en este caso puntual lo que se está viendo es de que se trata con un doble rasero lo que ha pasado con otros jefes de Estado frente al manejo de documentos clasificados. Entonces, si a uno, en el caso de Trump, se le juzgó por no entregar los documentos a tiempo o por negarse a entregarlos, entonces, ¿por qué se niega finalmente a revelar lo que hay en el contenido de la conversación? Pienso que no tiene sentido. Escuché a algunos demócratas hoy diciendo, no, lo que pasa es que está protegiendo porque hay una información confidencial muy importante que puede hacerle daño al país y es mejor que no se revele. ¿Están bien ellos o no? Siempre se argumenta esto. Creo que siempre que hay información que termina afectando políticamente a una persona o a un sector específico, se invocan estos temas de información clasificada o que se van a afectar métodos o investigaciones futuras, cuando realmente aquí lo que se está hablando es qué se dijo en la conversación, por qué el fiscal llegó a la conclusión de que el presidente tenía una memoria o un problema cognitivo. Y entonces, si eso es cierto, entonces necesitamos conectar los puntos, la transcripción con el audio, y es lo que finalmente se está buscando, y negarse a revelarlo me parece que es un error político aún peor. Cristian, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Un placer tenerte en el programa. Vamos a hablar ahora del rival político del presidente Biden, Donald Trump, y el juicio que enfrenta en Manhattan. Sí, esta es otra historia grande que se desarrolla durante todos estos días. Michael Cohen, el supuesto testigo estrella de la fiscalía, se encontró cara a cara con el abogado de Trump, y todo indica que la credibilidad de Cohen quedó por el piso. Le pregunto a los analistas, ¿cómo vieron la jornada de hoy en el juicio de Donald Trump? ¿Cómo lo viste? Yo creo que se ha planteado muy bien, y con ese titular que teníamos ahí. Y he revisado analistas, paneles en diferentes medios de comunicación, especialmente de centro izquierda o demócratas, o que pudiésemos catalogar de esa forma. De corte liberal. De corte liberal, que no son amigos del presidente Trump. Y todos coinciden en que el testimonio de Michael Cohen es contradictorio, confuso, que él incluso se hacía en algunas ocasiones el que no entendía las preguntas para poder pensarlas con mayor tiempo. Y yo voy a decir algo malo de Donald Trump, y que no se molesten mis amigos republicanos.
¿Cómo es posible que tuvo a este señor como abogado? Un personaje tan vergonzoso, de verdad tan terrible, tan incapaz. Y voy más allá. Yo espero que más allá de lo que pensamos de este caso o de Donald Trump, veamos a Michael Cohen y podamos concluir algo. No está bien que un testigo estrella de un caso tan importante vaya a sus redes sociales y venda camisetas de Donald Trump en la cárcel promoviendo su encarcelamiento. Sí, y eso no está bien. ¿Por qué? Para que las personas puedan entenderlo muy brevemente. El testigo ha de ser totalmente imparcial y su única función es contar la verdad. Si estás promoviendo el encarcelamiento de la defensa en sí mismo, ya no puedes hablar de objetividad de ningún tipo. Y algo para terminar rápidamente. Sí, señor. Michael Cohen comete un gravísimo error, en mi opinión, que le puede costar a la Fiscalía. Y es que habla de que la principal y primera preocupación de Donald Trump al enterarse que podía divulgarse la noticia de Stormy Daniels era su familia. ¿Por qué esto es un grave error? Porque recordemos que esto inicia porque Donald Trump hace un pago sin utilizar fondos de campaña y por lo tanto falsifica documentos de negocio durante una campaña electoral. Pero si su principal preocupación es su esposa, sus hijos, que se enteren de esa noticia, es perfectamente aplicable que utilice fondos personales. No entendí esa parte. O sea, tú dices que Michael Cohen dice que su principal preocupación era su familia. Cuando a Michael Cohen le pregunta los abogados de Donald Trump cuál era la preocupación de Donald Trump inicial, él dice que era su familia. Me parece un poco contradictorio, porque yo tengo entendido que su respuesta fue que el Donald Trump no se preocupó por Melania, que lo que quería era ganar las elecciones. Pero bueno, ¿sabes por qué te sorprendiste lo que decían las personas de CNN? Porque nosotros sí somos capaces de dejar el partido político para dar una opinión objetiva de lo que está sucediendo. Y la realidad es que la defensa de Donald Trump ha hecho un excelente trabajo, porque lo único que ellos tienen que hacer es sembrar una duda razonable. Para que Donald Trump sea condenado, la Fiscalía necesita que 12 personas estén convencidas de que Donald Trump sabía lo que estaba sucediendo. Lo que necesita la defensa es una sola persona que tenga la duda de si Donald Trump lo hizo o no. Y con un testigo que tiene tantos problemas y tanta cola que se le puede pisar como Michael Cohen, entonces, y también el hecho de que lo dejaron para el final, que es el testigo que los jurados van a recordar con más facilidad, eso causa un problema. Era tener que enterrarlo en la mitad de los testigos, de otros testigos más creíbles, y no dejar a una persona que tiene tanto problema de credibilidad como Michael Cohen para el final. Pero sí, la defensa de Donald Trump hizo con Michael Cohen lo que no logró hacer con otros testigos, incluyendo con Stormy Daniels. Logró pintarlo como una persona que definitivamente, tras sus podcasts, publicaciones y apariciones en diferentes medios de comunicación, una persona que odia a Donald Trump y que tiene una motivación personal de lograr que Donald Trump termine en la cárcel. Que efectivamente lo tiene. A ver, yo creo que está bien que puedas halagar al equipo legal de Donald Trump, pero siendo totalmente objetivos, también Michael Cohen lo ha puesto en bandeja de oro. Ha sido completamente incapaz, descuidado. En ningún juicio serio, un testigo, y además el testigo estrella, debería mostrar... de la Fiscalía. Exacto, de la Fiscalía. Debería mostrar una parcialidad tan gigantesca en que él tiene una intención clara de que el acusado vaya a la cárcel. Entonces lo que me están diciendo es que de esta se salvó Donald Trump. Es posible, yo creo que existe una gran posibilidad. Ahora, las cosas que hay que tomar en cuenta es que la Fiscalía no simplemente pone a Michael Cohen a hablar. La Fiscalía viene con documentación que comprueban que lo que Michael Cohen está diciendo es cierto. Y recordemos que las declaraciones de Michael Cohen al Congreso dieron a que a Donald Trump le llevaran a un juicio por fraude y se demostró de que él sí estaba haciendo lo que Michael Cohen nos contó ante el Congreso que le estaba haciendo. O sea que hay mucha corroboración de que lo que Michael Cohen dice es cierto. Y la Fiscalía, a través de otros testigos, logró demostrarlo, de que los jurados al último testigo que se le presentó lo vean creíble. Ese es el problema. Rápido. Yo leía a un analista legal, Jonathan Turley, y él decía incluso que este caso debería ser desestimado por el mismo juez.